Allí estaba yo, Jessica, sumergida en la atmósfera de esta cafetería elegante del centro, un lugar aderezado con aromas de café recién molido y el murmullo suave de conversaciones a media voz. Removía mi latte con distracción, mirando cómo el remolino de la leche dibujaba patrones efímeros en la superficie. Cada giro de la cucharilla me llevaba más profundo en el túnel del tiempo, a esos días luminosos y sombríos que tejieron la historia de mi vida. Era una mañana brillante de otoño, justo después de mi graduación universitaria, cuando mi vida tomó un giro inesperado. Mis padres, ambos fallecidos, me dejaron una herencia considerable, pero ese tesoro permanecía oculto a ojos del mundo, encerrado en la caja fuerte de mi discreción. Fue entonces cuando Alex entró en escena, como sacado de una novela, con ese aire de confianza y una sonrisa capaz de derretir el hielo más frío. Recuerdo nuestra primera conversación como si fuera ayer. ¿Siempre vienes aquí a desayunar sola? Alex se acercó con una sonrisa cautivadora, su voz suave resonando sobre el zumbido del lugar. Miré hacia arriba, sorprendida por su atrevimiento, pero intrigada. Hoy es una excepción, respondí, intentando sonar indiferente, aunque algo en su mirada me decía que esta sería una excepción que quería repetir. No te he visto antes. Soy Alex, dijo, extendiendo su mano en un gesto de cordialidad. Jessica, respondí, estrechando su mano, sintiendo una chispa inesperada. Así comenzó todo. En los días que siguieron, Alex se convirtió en una constante en mi vida. Nos enamoramos, o al menos, yo caí bajo su hechizo. A pesar de la cercanía, siempre guardé mi secreto, mi fortuna. Quería ser amada por quien era, no por lo que tenía. Alex sabía que venía de dinero, pero nunca sospechó la magnitud de mi herencia. Jamás le conté que, tras bastidores, yo era una magnate inmobiliaria en ciernes, moviendo los hilos de mi creciente imperio con la astucia de una estratega. Nuestra relación prosperó y nos bendijo con una hija, Lily, nuestra pequeña joya. En aquellos primeros años, parecía que todo estaba en su lugar, que habíamos encontrado nuestro pequeño pedazo de felicidad. Pero como el giro impredecible de una novela, la trama de nuestra vida juntos comenzó a torcerse en direcciones inesperadas. Recuerdo el día que Alex cambió, el día que nuestro castillo de cartas empezó a tambalearse. Estábamos en casa, en nuestra sala que una vez resonaba con risas, ahora cargada con un silencio tenso. Alex evitaba mi mirada, su nerviosismo palpable en el aire. Jess, necesitamos hablar, empezó Alex, rompiendo finalmente el silencio. Su tono, serio y distante, hizo que mi corazón se hundiera. ¿Qué sucede, Alex? ¿Hay algo que debas saber?, pregunté, temiendo ya la respuesta. Esas conversaciones, esos momentos, fueron el preludio de nuestra disolución. A pesar de los esfuerzos, las palabras de amor y promesas, nuestro mundo compartido se desmoronó. Alex se fue, dejando un vacío lleno de preguntas sin respuesta y un corazón roto que luchaba por entender dónde se había perdido el amor que creímos eterno. Mirando hacia atrás desde mi asiento en la cafetería, con el amargo sabor del café mezclándose con la dulzura de mis recuerdos, comprendí que aquellos días fueron solo el comienzo de todo. Un comienzo que me enseñó sobre el amor, la pérdida y la fuerza que se encuentra en la reconstrucción de uno mismo. La vida, después de todo, es una serie de comienzos y finales, y aquel fue simplemente uno de los muchos capítulos aún por escribir. El eco de aquellos días turbulentos se disipó lentamente, como la niebla al amanecer, dejando al descubierto un paisaje transformado. La pérdida de Alex, aunque desgarradora, fue el catalizador inesperado de un nuevo comienzo. La herencia que había mantenido en las sombras, ese legado silencioso de mis padres, se convirtió en el cimiento sobre el cual decidí construir algo duradero. No solo para mí, sino para Lily, la verdadera luz de mi vida en esos momentos oscuros. Fue durante este periodo de reconstrucción cuando realmente me sumergí en el mundo del real estate. Cada propiedad que adquiría, cada contrato que firmaba, era un paso hacia la creación de mi propio imperio.
Mis días estaban llenos de reuniones, análisis de mercado y negociaciones. La adrenalina del éxito se convirtió en mi nueva adicción. Recuerdo una tarde, en particular, que marcó el inicio de mi ascenso. Estaba en una reunión con mi equipo, discutiendo la adquisición de un nuevo edificio en el corazón de la ciudad. Las cifras bailaban en la pantalla, y yo me sentía como una directora de orquesta, guiando la sinfonía hacia una conclusión triunfal. Jessica, este proyecto podría ser el trampolín que necesitamos para llevar nuestra empresa al siguiente nivel, dijo Martín, mi asesor financiero, con un brillo de anticipación en sus ojos. Sonreí, compartiendo su entusiasmo, pero manteniendo la calma que la situación requería. Estoy de acuerdo, Martín. Pero debemos ser astutos. ¿Cómo están los números? ¿Podemos hacer que el trato sea aún más dulce para nosotros? Eso estoy segura, interrumpió Sofía, mi abogada, siempre directa y enfocada. He revisado el contrato. Hay margen para negociar mejores términos, especialmente en lo que respecta a la cláusula de mantenimiento y las garantías de alquiler. La conversación se extendió, cada uno aportando su visión, su expertise. Era un equipo formidable, y juntos estábamos trazando el mapa de un futuro prometedor. Sin embargo, no todo eran números y contratos. La noche caía, y me encontraba en el silencio de mi oficina, mirando la ciudad iluminada más allá de las ventanas. En esos momentos de quietud, las dudas se asomaban. ¿Era esto realmente lo que quería? ¿El imperio que estaba construyendo sería un legado digno para Lily? Fue entonces cuando ella entró, con su pequeña figura y una sonrisa que iluminaba la habitación. «Mamá, ¿estás construyendo castillos?», preguntó Lily, con esa inocencia y curiosidad que solo los niños poseen. Me agaché para estar a su altura, mirándola directamente a los ojos. «Algo así, cariño. Estoy construyendo algo para nosotros, algo que nos protegerá y nos dará seguridad». Lily asintió, como si comprendiera plenamente la magnitud de mis palabras. «Quiero ayudar a construirlo también», dijo, y en su voz, encontré la determinación que necesitaba para seguir adelante. Esa noche, mientras la acostaba, pensé en el futuro. El imperio que estaba construyendo no era solo de ladrillos y cemento, sino de sueños y esperanzas. Un legado de fortaleza y amor para mi hija, quien, sin saberlo, me daba la fuerza para enfrentar cada nuevo desafío. La expansión de mi imperio no era solo una cuestión de éxito financiero, era el testimonio de un renacimiento, de la capacidad de transformar el dolor en poder, la pérdida en legado. Y con cada nueva adquisición, con cada éxito, sabía que estaba pavimentando el camino no solo hacia mi redención personal sino hacia un futuro en el que Lily podría encontrar su propio lugar, su propia voz, en este vasto mundo que estábamos construyendo juntas. En los años siguientes a la partida de Alex, algo dentro de mí se cerró con llave, como una cámara acorazada que custodia sus tesoros contra intrusos indeseados. Mi corazón, una vez abierto y confiado, se convirtió en un bastión de hielo, imperturbable e inaccesible. La traición de Alex había dejado una cicatriz, una lección grabada en lo más profundo de mi ser. Nunca más dejaría que nadie se acercara lo suficiente como para infligir tal daño. La expansión de mi imperio inmobiliario se convirtió en mi única pasión, mi vía de escape, mi manera de reafirmarme ante el mundo. Sin embargo, la soledad de mi éxito era una compañera constante, un recordatorio del precio que había pagado por mi fortaleza. Una noche, mientras revisaba documentos en mi estudio, la silueta de Lily se dibujó en el umbral de la puerta. Sus ojos, tan parecidos a los míos, reflejaban una mezcla de curiosidad y preocupación. «Mamá, ¿siempre vas a trabajar tanto?», preguntó, con una voz que denotaba más madurez de la que sus pocos años deberían permitir. Sus palabras fueron un puñetazo en el estómago, un despertar. Dejé de lado los papeles y la invité a sentarse junto a mí. «Lily, mi trabajo es muy importante para mí», comencé, buscando las palabras adecuadas para explicarle mis motivos, «pero tú eres lo más importante de todo.
¿Crees que no paso suficiente tiempo contigo? Ella asintió ligeramente, bajando la mirada hacia sus manos entrelazadas. A veces. Pero sé que es porque estás construyendo nuestro futuro. Su comprensión me emocionó y, al mismo tiempo, me llenó de una tristeza profunda. Prometo encontrar un mejor equilibrio, cariño. Gracias por decirme cómo te sientes. Aquella conversación fue un punto de inflexión. Comencé a preguntarme si el precio de mi éxito era demasiado alto. ¿Estaba sacrificando los momentos preciosos con mi hija por un imperio de piedra y metal? Las semanas siguientes, intenté desacelerar, dedicar más tiempo a Lily, a nosotros. Pero el ritmo implacable del negocio inmobiliario no perdona y me encontré atrapada entre mis responsabilidades como madre y como empresaria. Fue durante una cena con una vieja amiga, Clara, cuando el peso de mis elecciones finalmente se hizo evidente. Clara había sido testigo de mi transformación a lo largo de los años, desde la joven soñadora que era hasta la magnate inmobiliaria en que me había convertido. Jessica, te admiro, de verdad, dijo Clara, mirándome con seriedad a través de la mesa. Pero me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo solo por ti? Algo que no tuviera que ver con el trabajo o con Lily. Su pregunta me dejó sin palabras. No podía recordar un momento reciente en el que hubiera hecho algo exclusivamente por mi disfrute personal. Mi vida se había reducido a dos esferas, el trabajo y mi hija. Supongo que ha pasado mucho tiempo, admití, sintiendo cómo la realidad de sus palabras me envolvía. Quizás sea hora de abrir esa bóveda, Jess. No solo por ti, sino también por Lily. Ella necesita ver que la vida no solo se trata de trabajo o de superar traiciones. Se trata de encontrar la felicidad en las pequeñas cosas, aconsejó Clara, con una sabiduría que solo los verdaderos amigos pueden ofrecer. Aquella noche, mientras observaba a Lily dormir, tomé una decisión. Era hora de comenzar a abrir lentamente la bóveda de mi corazón, de permitirme sentir, disfrutar y vivir de nuevo. No sería fácil, y sabía que el proceso de sanación sería largo y, a veces, doloroso. Pero mirando el rostro pacífico de mi hija, supe que valdría la pena intentarlo. Por ella, y por mí. La vida tiene una forma curiosa de orquestar los reencuentros, como si el destino disfrutara tejiendo y destejiendo los hilos de nuestras historias. Aquel día en el rascacielos, el imponente símbolo de mi éxito, marcó un reencuentro con Alex y mi hermana que nunca habría imaginado. Años de silencio, de construir un imperio con las ruinas que dejaron a su paso, y ahora, allí estaban, en uno de los vestíbulos de mi creación. Alex se veía mayor, aunque el encanto de antaño todavía intentaba asomarse tras la sorpresa evidente en su rostro. Mi hermana, por otro lado, parecía incómoda, casi fuera de lugar al lado del hombre por el que había traicionado nuestra conexión de sangre. ¿Jessica? ¿Qué haces aquí?, balbuceó Alex, la sonrisa forzada no lograba esconder el desconcierto. Su pregunta, que insinuaba una vida lejos del lujo y el éxito, casi me hizo reír. Pero mantuve la compostura, armándome con la dignidad que había forjado a lo largo de los años. ¿De verdad necesitas preguntar, Alex? Soy la dueña de este lugar, dije, mi voz revestida de la confianza que el éxito y los años me habían otorgado. El impacto de mis palabras fue palpable. Alex palideció, un espectro del hombre seguro que alguna vez conocí. Mi hermana, por su parte, parecía querer desaparecer en el suelo, su traición un fantasma que ahora los atormentaba a ambos. No puede ser. No tenía idea, Alex logró decir, su voz un susurro que contrastaba con el hombre que alguna vez pretendió dominar el mundo a mi lado. La vida está llena de sorpresas, ¿no te parece?, repliqué, sintiendo una mezcla de satisfacción y melancolía. Pero dime, ¿a qué se debe el honor de este encuentro inesperado? Mi hermana finalmente encontró su voz, aunque temblorosa. Alex. Alex trabaja aquí. Bueno, su empresa tiene oficinas en este edificio. La ironía de la situación no me escapó. Alex,
que una vez había mirado hacia abajo a mis ambiciones, ahora ocupaba un espacio en el imperio que había construido desde nuestras cenizas. La vida, en efecto, tenía un sentido del humor peculiar. «Qué pequeño es el mundo», comenté, mi tono ligero, aunque mis ojos no dudaron en transmitir el peso de nuestra historia compartida. Hubo un silencio incómodo, un abismo de palabras no dichas y heridas aún abiertas que se extendía entre nosotros. Pero ya no sentía la necesidad de llenar ese vacío con disculpas o reproches. Había encontrado mi paz, mi propósito, lejos de la sombra de su traición. Finalmente, Alex habló. «Jessica, me alegro de verte haciendo tan bien». Su comentario, aunque probablemente sincero, ya no tenía el poder de afectarme. «Gracias, Alex. La vida sigue adelante, como ves». Con una última mirada, una que esperaba transmitiera la totalidad de mi viaje desde nuestra despedida, me di la vuelta y me alejé. El eco de mis tacones en el mármol del vestíbulo marcaba el ritmo de mi victoria personal, no sobre Alex o mi hermana, sino sobre el dolor y la traición que una vez pensé que me definirían. En ese momento, entendí que la verdadera fuerza no radica en mantener una fachada inquebrantable, sino en permitirse sanar, crecer y finalmente, dejar ir. La fachada que Alex y mi hermana habían construido, basada en la superficialidad y el engaño, se había desmoronado ante la realidad de mi éxito y mi resiliencia. Y mientras me alejaba, sabía que este capítulo estaba cerrado, no con rencor, sino con la tranquila aceptación de que lo mejor de mi vida aún estaba por escribir. A medida que me alejaba del vestíbulo, el sonido de mis pasos resonaba como un eco de mi resolución. La confrontación, si es que se le podía llamar así, había sido breve pero cargada de una intensidad que dejó el aire vibrando con energía no gastada. La sorpresa en los ojos de Alex, el malestar palpable de mi hermana, todo contribuyó a un sentido de cierre que había eludido mi corazón durante años. Sin embargo, no era una victoria que gritaba por atención. Era tranquila, personal y profundamente satisfactoria. No había necesidad de palabras duras o gestos grandiosos, mi presencia y el fruto de mis esfuerzos hablaban por sí solos. Más tarde esa tarde, en la tranquilidad de mi oficina, con vistas a la ciudad que había ayudado a moldear, reflexioné sobre el encuentro. Me encontré sorprendentemente serena, una paz que no esperaba sentir después de tanto tiempo. «¿Todo bien, Jessica?». La voz de Martín interrumpió mis pensamientos. Él entró, su expresión mezcla de curiosidad y preocupación. Era uno de los pocos que conocía toda la historia, toda la saga con Alex y las complicaciones que siguieron. «Asombrosamente, sí», respondí, girando para enfrentarlo con una sonrisa. «Hoy cerré un capítulo muy largo y muy personal». Martín asintió, entendiendo la magnitud de lo que eso significaba para mí. «¿Quieres hablar de ello?», preguntó, siempre dispuesto a escuchar. Conté el encuentro, cada detalle, cada palabra intercambiada. Martín escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, su presencia un recordatorio del apoyo inquebrantable que había sido para mí a lo largo de los años. «Suena como si finalmente hubieras encontrado tu paz», dijo finalmente, su voz suave. «Sí, creo que sí», admití. Pero no solo por haberlos enfrentado, sino por darme cuenta de cuánto he crecido, de lo que he logrado por mi cuenta. Es una victoria, Jessica. No solo sobre tu pasado, sino sobre todas las dudas y los miedos que vinieron con él, Martín comentó, claramente orgulloso. Su reconocimiento me calentó el corazón. Una victoria tranquila, pero una victoria al fin y al cabo. Nuestros ojos se encontraron, y en ese momento compartido, supe que había alcanzado algo que nunca había creído posible, una sensación de completa y total integridad. No era la riqueza ni el éxito lo que había sellado esa sensación, sino el reconocimiento interno de mi propia fuerza y resiliencia. En los días que siguieron, me encontré caminando por la vida con una ligereza que no había sentido en años. Mi encuentro con Alex y mi hermana, en lugar de reabrir viejas heridas, había servido para confirmar que había sanado, que había superado la amargura y el dolor que una vez me habían consumido.
Lily notó el cambio. «Te ves feliz, mamá», dijo una noche mientras cenábamos. Su observación, simple pero perspicaz, me llenó de alegría. «Lo estoy, cariño». «Finalmente lo estoy», le aseguré, y en su sonrisa encontré el eco de mi victoria personal, un reflejo del amor y la luz que había conseguido preservar y cultivar en contra de todas las expectativas. La victoria sobre Alex y mi hermana no fue una de venganza ni de superioridad. Fue la victoria de superar, de avanzar más allá de las sombras del pasado hacia un futuro brillante, definido no por lo que había perdido, sino por lo que había ganado, mi paz, mi integridad, y un futuro lleno de posibilidades inexploradas. En ese tranquilo reconocimiento, encontré la verdadera esencia de la victoria, la libertad de ser yo misma, sin ataduras al pasado, caminando hacia adelante con la cabeza en alto y el corazón abierto. En los días que siguieron al inesperado reencuentro con Alex y mi hermana, me encontré sumida en un estado de reflexión profunda. La vida, con todos sus giros inesperados y lecciones duramente aprendidas, parecía haber llegado a un punto de quietud, como el centro calmado de un huracán que había estado girando a mi alrededor durante años. Esta quietud me dio espacio para respirar, para mirar hacia atrás y apreciar el camino que había recorrido. Una tarde, mientras observaba el atardecer desde mi oficina, pintando el cielo de tonos de naranja y rosa sobre el horizonte urbano, Sofía, mi abogada y confidente desde hace mucho tiempo, entró con 2 tazas de té. Su presencia siempre había sido una fuente de fuerza y sabiduría para mí. «Estás pensativa», dijo, colocando una taza frente a mí antes de sentarse. «Estoy reflexionando», corregí, ofreciéndole una sonrisa. «Sobre todo lo que ha pasado, sobre donde estoy ahora». Sofía asintió, sabiendo todo lo que esas palabras implicaban. «¿Y a qué conclusiones has llegado?» «Pienso que, finalmente he encontrado paz. Una paz que no se basa en lo externo, sino en mi propia aceptación y en seguir adelante». Ella levantó su taza en un gesto de acuerdo. «Eso suena como crecimiento, Jessica. No todos llegan a ese punto». Él te emanaba un calor reconfortante, simbolizando la calidez de nuestra conversación. «Sí, pero no hubiera llegado aquí sin el apoyo de amigos como tú», dije sinceramente. «Ahora, mirando hacia adelante, hay tanto más que quiero hacer. No solo construir más edificios, sino dejar un legado, algo que tenga un impacto real». «¿Tienes alguna idea de qué podría ser eso?», preguntó Sofía, genuinamente interesada. «Quiero invertir en la comunidad. Becas, programas de arte, espacios verdes. Quiero que nuestro impacto vaya más allá del concreto y el acero». Su sonrisa se ensanchó. «Esa es una visión hermosa, Jessica. Cuenta con mi apoyo». Nuestro diálogo continuó, desgranando ideas y posibilidades, tejidas con la certeza de que cualquier camino que eligiera no lo recorrería sola. Unos días después, compartí mis planes con Lily durante una caminata por uno de los parques de la ciudad, un lugar que esperaba transformar con más que solo nuevas estructuras. «Mamá, ¿esto significa que vamos a ayudar a más personas?», preguntó, su voz llena de la inocencia y esperanza que solo los jóvenes conservan. «Sí, cariño, exactamente eso», le respondí, tomándola de la mano. «Quiero que veas que el éxito no se mide solo por lo que acumulas, sino por lo que devuelves». Lily se detuvo para arrancar un diente de león, soplándolo con toda la fuerza de sus pulmones. «Entonces, vamos a hacer muchos deseos realidad, ¿verdad?». «Juntos, haremos muchos», afirmé, mirándola con una promesa renovada. Esa noche, mientras Lily dormía, me encontré contemplando el futuro desde mi balcón, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que estaba exactamente donde debía estar. El dolor y las pruebas del pasado habían dado forma a la mujer en que me había convertido, pero no me definían. Delante de mí se extendía un camino lleno de posibilidades, no solo para mí, sino para mi hija y para aquellos a quienes esperábamos tocar con nuestras acciones. Reflexionar sobre el pasado era esencial, pero avanzar era vital. Cada paso adelante era un acto de fe en el futuro,
una creencia en la posibilidad de cambio y crecimiento. Y con cada nuevo amanecer, estaba decidida a caminar hacia ese futuro, no como la mujer que había sido, marcada por la traición y el dolor, sino como alguien que había encontrado fuerza en esas pruebas, alguien que se había forjado un nuevo destino de esperanza, amor y generosidad. Así, en la tranquilidad de la noche, con el mundo durmiendo a mi alrededor, susurré una promesa al viento, una promesa de seguir adelante, de crear, de amar, y sobre todo, de nunca dejar de soñar. Porque en esos sueños, en esos planes para el futuro, residía la verdadera esencia de la vida, la incesante búsqueda de la felicidad, no solo para uno mismo,